Bueno, entonces chicos estábamos, ¿sí? Seguimos con el segundo Zoom del 25 de agosto, ¿no? Eh, que si yo tengo un foco de una corriente de tubo de 100 o un foco de 100 miliamperes y necesito 10 miliamperes segundo, mi tiempo de exposición iba a ser de 0,1, ¿sí? Ese es el tiempo que me va a durar el disparo, ¿está bien? Parece muy poquito, pero en ese poquito el paciente se puede mover, puede pasar un montón de cosas y la placa no es de buena calidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo eso lo puedo mejorar, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a reducir el tiempo. Si yo redujo el tiempo ese 0,1 a la mitad, ¿sí? Dijimos que va a ser de 0,05. ¿Está bien? Si yo multiplico 0,05 Sí, profe. y lo multiplico por 100, ¿cuánto le da? ¿Alguien hizo la cuenta? Hagan la cuentita. Multipliquen ahí 0,05 por 100. ¿Cuánto le da? 5. 5, profe. Ajá. Bien, y nosotros dijimos, ¿sí? Nosotros dijimos que necesitábamos 10. Por lo tanto, estábamos con la mitad de esa energía. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O buscamos otro ejemplo? ¿Se entiende? Bien. Ahora, si yo quiero compensar esa cantidad, ¿sí? Esa cantidad de fotones que me está faltando, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar y en lugar de trabajar con 100 miliamperes, trabajo con 200 miliamperes. Entonces significa que si yo multiplico 0,05 por 200, ¿cuánto me daría? 10. 10. O sea que estoy en los 10 miliamperes segundos que yo quería o que necesito para tener una placa de buena calidad. ¿Se entiende ahí, chicos? Sí. Sí, profesor. Bien, cuando vean el videíto, van a ver que ahí están toda la botonera, todo. Yo creo que lo hice bastante simple como para que lo entiendan. ¿Está bien? Ahora bien, cuando hablamos a veces de calidad, ¿sí? También implica que muchas veces tengo que hacer algo inverso, ¿sí? O sea, en lugar de trabajar con 100, tengo que trabajar con 50, ¿sí? Si yo trabajo con 50 miliamperes segundo y necesito tener los 10 miliamperes segundo, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, en lugar de trabajar con 100 miliamperes, trabajo con 50. ¿Qué va a pasar con mi tiempo de exposición? ¿Se aumenta? Tengo que Todo va a ser aumentar. más largo. Exacto, exacto. Una vez que voy a exponer durante más tiempo para radiación. Sí, es verdad. Pero sí, es verdad que yo puedo estudiar mejor el claviculado óseo. Luego, era de 8, no, no. Creo que se fue, profesor. Sí Se se fue, desvió. está no, se fue a otro lado. Pero bueno, no importa, el viernes en la clase le No, comento. profe, No. no, No. todavía no. Bueno, ustedes pueden ver, ¿vieron el hueso de, no sé, hueso de vaca? ¿Sí? Hay muchos Sí, profe. ese es el tejido esponjoso y afuera solo es el tejido compacto. Sí, no sé cómo hacer para que me vean así cruzadito. ¿Está bien? Hay veces que en realidad para estudiar bien ese tejido compacto me conviene hacer tiempos de exposiciones largos, ¿sí? Pero ir más al paciente y eso es algo que no se quiere hacer. Por lo tanto, ¿sí? Esa técnica antigua ya no se utiliza más. Se cambió el tema de las paradoras y los tiempos de exposición. O sea que eso, radiofísica sanitaria no permite mucho. Igual nosotros podríamos que estudiar un escafoide o algo así. Pero antes, cuando se estudiaba el oído, ¿sí? Se hacía, ¿sí? Con tiempos de exposiciones largos, ¿sí? Y fíjense que tengo el cristalino, el ojo, en donde recibía un bombazo de radiación importante, ¿sí? Por lo tanto, la placa salía muy linda,
¿sí? Tenía buenos contrastes, esos blancos, negros y grises, muy hermosos, pero la radiación a la cual estaba expuesto el paciente era demasiado. Así que no se utiliza mucho. Después tengo tubos, ¿sí? Tubos que pueden, o sea, que son de alta capacidad, que pueden llegar a trabajar con hasta 1000 miliamperes. Si yo trabajo con 1000 miliamperes, ¿sí? Quiere decir entonces que el tiempo de exposición va a ser muchísimo más corto. Pero básicamente, estos tubos de alta capacidad se utilizan para fluoroscopía digital, quiere decir para equipos de hemodinamia. ¿Sí? Y como alguna vez le hemos dicho, los equipos son bastantes cuidadosos entre ellos. ¿Sí? Lo cual, si yo a ese tubo de alta capacidad, por más que me permita, lo sobrepaso de los 1200 miliamperes, más allá que yo tenga esa capacidad, o sea que el tubo me lo permita, esto lo que va a hacer, va a generar un escudo iónico y es como que se va a bloquear ese tubo y no me va a permitir trabajar por encima de eso, ¿sí? O ese va a ser el límite que va a poner el equipo. Le pongo un ejemplo. Vieron que hay autos que pueden circular a 260 por hora, pero que ustedes pueden programar, ¿está bien? Que lleguen hasta, no sé, 120. Y fuera de eso, bueno, ¿qué pasa? Le empieza a sonar una alarma. Bueno, acá no habría ninguna alarma, o por ahí al principio sí, habría una alarma sonora o lumínica, ¿sí? Y de última después lo estaría bloqueando directamente y no dejaría trabajar. ¿Está bien? Seguimos con el tema de no sé qué. Bien. Cuando yo modifico la corriente del tubo o el miliamper, yo estoy modificando, en este caso, la cantidad de esos electrones. Pero lo que no voy a hacer es variar la corriente cinética de esos electrones que están dentro del tubo, ¿sí? Por lo tanto, no cambia la energía, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo aumento la corriente del tubo, o sea, lo paso de un foco de 100, lo paso a un foco de 200, o lo paso a un foco de 300 o de 500, ¿está bien? Aumento ese foco, esa corriente del tubo. Eso no hace de que mi electrón que esté dentro, ¿sí? aumente esa energía cinética. No la va a aumentar, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? no va a cambiar la energía de los rayos X. ¿Sí? O sea, si yo le puse en mi comando, en mi consola, 60 kilovolt o 50 kilovolt, por más que aumente la corriente del tubo, voy a seguir teniendo fotones de 40 o 50 o 60 kilovolt, que es lo que yo le puse al principio. ¿Esto quedó claro? Sí, profe. De un solo sí de 17 y no muy convencido. Lo vamos a decir otra vez. Yo tengo en mi consola, tengo una botonera que dice 50, 100, 200, 300. ¿Sí? Y para hacer una placa cualquiera, resulta de que yo puse 50 kilovolt pico. ¿Está bien? En esa circunstancia, lo que voy a poder hacer es entonces reducir el tiempo de exposición. Lo que no va a hacer el incremento de la corriente del tubo, el incremento en miliamperes, es hacer que esa corriente del tubo excite a los electrones, o sea que tengan mayor energía cinética, o sea que salgan con mayor energía para hacer ese choque en el átomo y tener radiación por frenamiento. ¿Sí?
¿Ahí se entendió un poquito más? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Tengan en cuenta, chicos, que la corriente del tubo, ¿sí?, va a regular la cantidad de radiación producida. La cantidad de radiación producida. La calidad de esa radiación no se modifica a variar la corriente, o sea, modificar el miliamper. ¿Sí? Yo modifico la corriente del tubo, modifico el miliamper, no estoy modificando la calidad, estoy modificando la cantidad, ¿sí?, de electrones que van a llegar a esa unidad de volumen. Quiero preguntas, chicos, ¿hay alguna? Que únicamente se manda más cantidad de electrones. Para que salió cortadito. Se envía más cantidad de electrones. Cuando yo aumento. Cuando se aumenta a 400, por ejemplo. Exacto, exacto. Pero ojo, chicos, que yo puede ser que voy a mandar la misma cantidad de electrones, ¿sí? La misma cantidad, porque aumentó el foco, pero disminuyó el tiempo. ¿Sí? O sea, O yo sea, en la consola profesor. puedo jugar con eso. ¿Sí? Tenemos equipos modernos, yo después le voy a mandar otro videito, ¿está bien? En donde yo bajo directamente el miliamper segundo. Lo puedo hacer. Y aumento el KB. Pero primero vamos, Profesor, señorita. sí, a ver si me quedó claro. O A sea ver, que el disparo va a ser más corto. si yo aumento el miliamper, sí. Si yo dejo el mismo miliamper y hago una reducción de tiempo sin subir el miliamper, en estas circunstancias, ¿qué va a pasar? No voy a tener una buena cantidad, de fotones. ¿Sí? A medida que ustedes, chicos, vayan entendiendo un poquito más esto, también vamos a entender un poco que yo puedo dejar una poca cantidad de fotones, pero incremento el kilovolt pico y voy a tener una buena placa, ¿sí? Pero eso va a ser más adelante. Ahora quiero que entiendan este concepto primario. ¿Sí? Más preguntas de estos chicos antes de seguir. Bien, entonces, miliamper segundo es el más, ¿sí? Decimos que entonces la cantidad de rayos X es directamente proporcional a la corriente instantánea. La corriente instantánea era el miliamper segundo, ¿sí? Entonces por eso son directamente proporcionales. Yo aumento o disminuyo y entonces van a estar, ¿no es cierto?, en relación directamente con esa corriente instantánea. Y en miliamper segundo, vuelvo a repetirle que es el producto de la corriente del tubo por el tiempo de exposición. ¿Sí? Miliamper segundo igual corriente del tubo por tiempo. ¿Sí? La unidad sería Coulomb sobre segundo, ¿sí?, por segundo sería, y esto me daría Coulomb, porque segundo con segundo se va, que Coulomb sería entonces la unidad del miliamper segundo. Salimos de ahí y nos vamos al kilovolt, que es el otro factor, ¿sí?, que podemos tranquilamente modificar nosotros. ¿Sí? Y este factor es muy importante. ¿Por qué? Si bien existe esa relación entre la tensión pico y miliamper segundo, tenemos que saber que a medida que se incrementa el kilovolt, acá sí los electrones aumentan o adquieren mayor energía cinética. ¿Sí? Yo, aunque le incremento el kilovolt, y automáticamente esa energía cinética
del electrón que está dentro del tubo aumenta. ¿Qué va a pasar con esto? Sencillamente es que va a haber mayor interacción de esos fotones, de esos electrones que migran del cátodo al ánodo con mayor energía cinética. Por lo tanto, voy a tener una mayor cantidad de fotones de rayos producidos. ¿Sí? No quiero que se le haga trabalenguas acá. ¿Sí? Yo al aumentar el kilovolt voy a tener electrones con mayor energía que van a impactar en el ánodo. Al tener esos con mayor energía, voy a tener entonces una liberación de energía con fotones más duros, ¿sí? Y que esos van a tener entonces una mayor cantidad de fotones producidos, ¿sí? Y acá es donde podemos llegar a jugar un poquito, ¿sí? Por ejemplo, como yo decía hoy, si tenemos, en caso de efectuar una radiografía con una tensión pico, o sea, con el kilovolt pico de 50 kilovolt y un miliamper segundo determinado, ¿sí? Tengo ya eso. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo aumentar esa tensión pico por 10 kilos más, o sea, 60, y puedo dejar, ¿sí?, el miliamper segundo fijo, o sea, no lo toco, ¿sí? ¿Qué va a pasar en ese caso? Ese aumento de esa tensión, además de mejorar la radiación, o sea, tener radiación más dura, ¿sí?, va a pasar algo adentro del tubo que va a también aumentar la cantidad de rayos X producida. ¿Por qué? Porque esos electrones, ¿sí?, que fueron con mayor carga, ¿no es cierto?, cinética, con mayor energía, a impactar en el blanco, libera mayor cantidad de fotones, ¿sí? Lo cual entonces yo puedo pensar que si yo dejo el miliamper segundo exactamente como lo tenía al principio y solamente aumento el kilovolt, también voy a tener una buena calidad de imagen, ¿sí? Porque en ese universo de impacto que tiene, esa liberación de energía que tiene el electrón en el ánodo, ¿sí?, cuando aumento el kilovolt, por consiguiente voy a tener esos fotones más duros y una mayor cantidad y mayor calidad, ¿sí?, de buenos rayos X. A ver, ¿alguna duda? ¿Preguntas? Muñoz, ¿alguna pregunta? No, lo que anoté fue el kilovolt pico, electrones más energía, mayor calidad de fotones producidos. Está bien. ¿Anoté? Mira, yo también, o a todos, ¿sí? Por ejemplo, hay una técnica que es una técnica de alto kilovoltaje, ¿sí?, que se utiliza mucho para, por ejemplo, o por lo menos yo lo utilizo mucho en pediatría, ¿sí? Yo en pediatría utilizo un foco de 200, un tiempo de exposición de 0,04, ¿está bien?, y kilovolt pico 104. Uy, che, más de 100 kilovolt para una placa de un bebé es mucho.
¿Está bien? Es mucho, pero el tiempo de exposición es muy corto. O sea, yo con esa energía atravieso, ¿sí? Paso directamente al bebé. El bebé no tiene tiempo a moverse, por consiguiente tengo una muy buena placa, ¿sí? Porque con esa dosis de energía, con ese kilovolt pico tan elevado, ¿sí? También tengo una gran cantidad, ¿sí? De fotones que interactúan con ese pacientito, ¿sí? Y tengo una muy buena imagen. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, o sea que aunque bajemos el tiempo y aumentemos el miliamper, la placa se ve igual y el paciente no corre riesgo ni nosotros. Exacto, que es algo Solamente lo hacemos justamente, porque tiene que ver con la contextura física del paciente o si el paciente no se puede movilizar bien, correctamente en este eso. principio, chicos, de bajar el tiempo de exposición y aumentar el kilovolt, es algo que a nivel mundial busca radiofísica sanitaria y más con los equipos nuevos de lo que sería radiología digital, ¿sí? Hoy cuando yo tengo un equipo digital, me conviene porque tengo mejor imagen con tiempos cortos de exposición y kilovolt alto, ¿sí? La calidad de imagen es mucho mejor y por consiguiente también irradio menos al paciente. El paciente está menos tiempo expuesto a la radiación, ¿sí? O sea, esto es algo que tenemos que nosotros ir conociendo cuáles son los parámetros que necesitamos utilizar y cuáles son, ¿no es cierto?, las posibilidades de tener una buena calidad de imagen. Y el objetivo es usar la radiación con un buen criterio para no sobreirradiar, ¿sí?, a los pacientes. Y lo podemos lograr, ¿sí? Esta, este concepto, ¿sí?, puedo ser utilizado, o sea, de aumentar la dosis de radiación, perdón, de aumentar el kilovolt pico desde una mano, por ejemplo, de utilizar 40 kilovolt para hacer un dedo y reducir el tiempo de exposición al máximo. Eh, y la placa la voy a tener de muy buena calidad. Yo sé que es medio trabalengua, chicos, esto, así que sigo avanzando y la idea va a ser que ustedes los relean, así después hacemos un repaso en todo caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieren alguna pregunta ahora, antes de seguir? No, seguimos. Sigamos. Muy bien. Sigamos. A pedido de ustedes, si me permiten. Bien. Otra cosa que habíamos hablado era la distancia. Ay, Dios. La distancia, fíjense que yo acá tengo mi tubo de rayos X, a 1 metro tengo este cuadradito, ¿sí? Y yo la distancia la duplico, este cuadradito son en realidad 4 cuadraditos, ¿sí? Pues esa proyección que me hace, ¿sí?, aumenta. Y acá tengo un perrito, bien, o una oveja, no, perrito. Bueno, entonces vamos con esto. La intensidad de la radiación de un tubo, ¿sí?, varía inversamente al cuadrado de la distancia del blanco. Y a esto se lo conoce como ley de inversa a los cuadrados. Si yo esto lo tengo que volcar a algo matemático y tuviese números, yo tengo miliamper segundo 1, ¿sí?, sobre miliamper segundo 2, es igual a la distancia 2 al cuadrado sobre distancia 1 al cuadrado, ¿sí? O sea, esto lo tendría que reemplazar por distancia y técnica, tanto en kilovolt, en miliamper segundos, ¿sí? Y esto me daría un miliamper segundo que yo tendría que utilizar en caso de, digamos, aumentar la dosis de radiación.
A grosso modo, chicos, yo tengo que entender en este caso que la intensidad de la radiación disminuye a medida que yo me alejo del generador. ¿Sí? El generador, en este caso, sería el tubo de rayos X. Si yo tuviese una pastilla de cobalto, sería lo mismo. Disminuye ese poder energético a medida que yo me alejo de esa pastilla de cobalto. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Y para qué me sirve esto, chicos, conocer esto? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué caso me serviría? Piensen, a ver. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Para ver las zonas más externas, para que la radiación esté dirigida a la zona más externa y no a la más interna de lo que es la parte ósea. Te salió un poquito cortadito. Por favor, decímelo otra vez. Que a más distancia decía que reduce la intensidad de la radiación. A más Yo decía distancia que reduce la intensidad de la radiación. Sí, está bien. entonces que eso podría aplicar o sea, a lo que es las zonas más externas de lo que es lo óseo, por ejemplo el tórax. No, veníamos bien la primera parte. Veníamos bien la primera parte. O en algo que no tenga elevado número Z, A ver. o volvemos mucha a- masa. ¿Alcanza a ver ahí el tubo de rayos? Acá. ¿La alcanzan a ver? Sí. Sí. Se mueve todo así porque está apagado el Pasa que se ve una luz arriba. Lo que pasa es que la ventana. A ver. ¿Ven allá a lo lejos? Eso blanco, ese cuadrado blanco, ¿lo ven? Sí. Ese Sí, es el profe. estativo. Ese es el estativo a donde hacemos un tórax. ¿Sí? Yo lo voy a dejar esto así y ustedes díganme si se escucha. A ver. Miren. ¿Me alcanzan a ver? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí, sí. profe. Bien. Sí. Cuando yo hago un tórax, ¿sí? Más o menos el tubo está a esta distancia, que se hace a 2 metros de distancia. ¿Está bien? Un tórax frente se hace a 2 metros. O sea, donde estoy yo acá parado, estaría el tubo y el paciente está allá donde está eso blanco. Claro, yo me refería en supino. No te escuché, perdón. Yo me refería en supino, por ejemplo, por el tema de la densidad. No, acá no tiene mucho que ver la densidad porque va a ser el mismo paciente. ¿Sí? Mirá, yo tengo, ¿se acuerdan del 10 miliamperes segundo? Sí. Bien. Sí. Entonces, yo tengo de acá, ahí, yo sé que paso un paciente, cualquiera, ¿sí? Y si le pongo 10 miliamperes segundos con 60 kilovolt a 2 metros de distancia, la placa me sale bien. ¿Sí? Sí, ¿Qué pasa si por alguna razón X al mismo paciente con el mismo tubo de rayos X le tengo que hacer la placa, la misma placa de tórax, a 1 metro de distancia? ¿Qué pasaría con mi técnica? La dejo igual, la duplico, le pongo menos, ¿Le pones menos? le Y pondría menos. menos, bien. Y si en lugar de hacerla a 2 metros, por alguna circunstancia la tengo que hacer 4 metros, ¿qué pasa? ¿Le pones más? Le pone Tengo más. que aumentar. Aumentar. Perfecto. Voy a dar vuelta otra vez acá para que me vean otra vez a mí. Muy bien. Entonces, ¿a dónde está el mouse? Entonces, ¿para qué me sirve conocer un poquitito esto? Bien.
La realidad, chicos, que en la práctica nos va a pasar esto muy seguido. Yo tengo que hacer un tórax frente a un paciente, ¿sí? Y se lo hago ahí en el estativo que vivimos recién. El paciente se para y le encontramos que tiene líquido en el pulmón, ¿sí? Vaya a quirófano, y resulta de que viene en camilla y el tubo no va a estar a 2 metros de distancia. El paciente viene acostado, o sea que yo lo voy a tener después al paciente a 1 metro y le tengo que hacer un tórax frente igual, ¿sí? Para hacer el control de ese tubo, ¿sí? De ese pulmón, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo para qué me sirve esto, ¿sí? O sea, yo tengo que considerar la distancia, considerar la atenuación, ¿sí? Para ver cuánto le voy a reducir o cuánto lo voy a incrementar, ¿sí? De acuerdo a la distancia. Nos queda 4 minutos. Voy a parar, ¿sí? Y hacemos un pequeño